Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos en unos momentitos. Vamos a dar 2 minutos para que se terminen de conectar las personas asistentes. Muy buenos días a todos. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy por la mañana. Bienvenidos a nuestro webinar, Valuación de Intangibles en las Empresas Mexicanas, por parte de nuestros socios J. del Río. Me presento, yo soy Luisa Vargas, gerente de la Cámara de Comercio de Canadá para el capítulo Occidente, y para mí es un gusto presentarles a Carla Rojas, directora de evaluación, a Eric Estrada, socio de impuestos, y a Roberto Chagoya, por parte también de J. del Río. Permítanme platicarles un poquito de Carla y Eric. Carla es egresada de la licenciatura en Administración y Finanzas de la Universidad Panamericana. En esa misma universidad realizó su maestría en Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión. Cuenta con más de 15 años de experiencia en evaluación de negocios para planeación estratégica, procesos de desinversión y adquisición, reestructuración, reorganizaciones fiscales, reporte financiero y financiamiento, siendo su especialización en administración y ejecución de proyectos de evaluación para diferentes fines y en distintos sectores industriales, tales como manufactureras, servicios, transporte, energía, bienes raíces, entre otros. Su área de especialidad es en evaluación de negocios en marcha, utilizando diferentes enfoques y metodologías como flujos de efectivo descontados, compañías comparables y múltiplos de transacciones similares, procesos de evaluación de activos intangibles, análisis de estados financieros y negocio en marcha, estimación del valor de mercado de las inversiones de diversos fondos de inversión para cumplir con los requerimientos de reporte financiero relacionados con los certificados de capital de desarrollo, implementación de boletines contables relacionados con la evaluación de activos tales como boletín C15, NIF B7, ASC 350, ASC 360, ASC 805 y ASC 820, NIC 36, NIC 38 e IFRS 3, en relación a principios contables mexicanos, americanos e internacionales. Y Eric Estrada es egresado de la Universidad de Guadalajara como contador público con especialidad en materia tributaria y maestría en impuestos. Es integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Ha sido expositor en diversos temas fiscales en foros externos y ha escrito varios artículos sobre impuestos en México. Ha asesorado a empresas en materia tributaria de nuestro país, así como en el área de tributación internacional. Su trabajo se ha caracterizado en tributación en IMEX de servicios para empresas de tecnología, startups y fintech a nivel internacional. Su área de especialidad es impuestos nacionales e internacionales, fusiones y adquisiciones, escisiones y liquidaciones de empresa en México. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y sin más preámbulo dejo a Eric y a Carla. Muchas gracias, Luisa. Buen día a Muchas todos. gracias. Carla, buenos días. Hola, Eric, buenos días. Placer. Voy a compartir aquí mi pantalla. A ver. Creo que aquí ya se ve. Es un gusto ver nombres conocidos por aquí. Un placer volver a coincidir. Y para los que no, pues mucho gusto.
nuestra pantalla. Bueno, lo que vamos a hablar, los temas que vamos a estar tratando a lo largo de este webinar van a ser, bueno, 1, los beneficios de conocer el valor de los activos intangibles. 2, el marco conceptual. 3, los enfoques y las metodologías que se utiliza para estimar el valor de mercado de los activos intangibles. Y también vamos a ahondar más, en particular, en las metodologías más utilizadas para evaluar activos intangibles y finalmente el efecto fiscal de los mismos, ¿no? Aquí también nos faltó, presentar que va a estar con nosotros Roberto Chagoya, Sí. el cual es socio de nuestra práctica de transacciones. No sé si estás por ahí, Robert. Así es. Bienvenido, Roberto. Gracias por acompañarnos. Alcanzó a integrarse. Roberto Chagoya es socio en servicios de asesoría Término es un término muy utilizado en el argot empresarial y probablemente nosotros no nos hemos hecho muy conciencia de eso. Pero a partir tras el impacto económico que tuvo el COVID en diferentes industrias, sobre todo en la industria hotelera o de transporte aéreo, de comercio o entretenimiento, tomó fuerza la necesidad de poder identificar y controlar los activos tangibles, que en algunos casos llegaron a ser como una palanca de recuperación, tales como son la marca, relación con clientes, tecnología o software, que fue el que permitió para muchas compañías que siguiera todo en operación. Los activos intangibles son una parte fundamental del valor de mercado. Y aunque los que están desarrollados internamente pues, no están tal cual en la contabilidad y pueden considerarse como un valor extracontable que realmente es realizable hasta el momento de que hay una adquisición. Pero bueno, aquí en la pantalla lo que podemos ver ahorita son cuáles serían los beneficios que nos da el conocer el valor de un intangible, ¿no? Primero podemos ver que nos puede ayudar en temas de financiamiento, como dejarlos en garantía, ya sea para un financiamiento alternativo, como el tema o los financiamientos normales, como un soporte para un financiamiento bancario tradicional, para eso nos puede servir. Otro es en el caso de adquisiciones, pues puede servirnos para negociar y para fines de registro contable. Es muy importante tener un valor de los activos intangibles identificados involucrados en la adquisición para poder tener un margen de negociación. Otro punto importante es en caso de los activos intangibles desarrollados internamente, nos puede servir para medición o referencias de valor, para medir qué tanto han servido diferentes estrategias, dígase estrategias de mercadotecnia o estrategias de expansión, para monitorear el desempeño de las mismas. Estos puede ser en intangibles muy identificados como relación con clientes, como know-how o como las marcas. El valor de la marca lo puedes ir registrando cómo incrementa su valor tras diferentes estrategias implementadas. Otro caso es el licenciamiento te puede servir para licenciamiento y trámites ante el INPI. Puedes comerciar posibles acuerdos de licenciamiento cuando se trata de marcas o en el caso especial de trámites ante el INPI, hay algunos trámites como para declarar tu marca notoria o famosa, te piden el valor de mercado de tu marca. Entonces nosotros podemos apoyar en eso, en determinar ese valor. También para conocimientos de parámetros de mercado, este es en el caso específico de un intangible que son los términos de arrendamiento, en el cual te permite cuantificar cuál es el monto de las rentas de mercado en el momento de la adquisición y cuáles son las comparas contra el valor que tienes cuando se firmaron. Entonces, este margen es al que le puedes dar un valor y te puede servir para negociar también. Y finalmente, bueno, genera beneficios. Un activo intangible te genera beneficios económicos futuros, es decir, pueden ser vendidos, pueden ser rentados, transferidos, licenciados, incluso entre partes relacionadas, lo cual te puede dar un beneficio fiscal, que en este tema ya ahondaremos más a fondo con Eric.
Hay un punto aquí que no está señalado, pero que también es importante, que te puede ayudar a marcar la diferencia entre los competidores. Es decir, finalmente el valor de una empresa pues radica en los flujos futuros que puede generar. Y estos pueden ser más ciertos si tú cuentas con una relación contractual más sólida, si tu conocimiento tecnológico está también más sólido, o cuentas también con capital humano más calificado, o incluso si tu marca está mejor posicionada y más conocida en el mercado, pues esto también te genera un valor y puede marcar la diferencia entre tus competidores. En la siguiente slide vamos a hablar sobre qué normas aplicables a los activos intangibles. La primera que señalamos es la NIF B7, que esta habla sobre la combinación de negocios y te dice que el adquirente cuando adquiere un negocio, debe reconocer por separado del crédito mercantil lo que son los activos intangibles que pudieran haber estado involucrados en una adquisición. Rápidamente vemos qué es un crédito mercantil. El crédito mercantil básicamente es cuando tu precio de compra es mayor a tus activos netos. ¿Y a qué me refiero con activos netos? Son tus activos adquiridos menos tus pasivos asumidos. Entonces, cuando tu precio de compra es mayor, aquí hay un diferencial que son beneficios económicos futuros que no se pueden reconocer ambiente, que no pueden ser registrados como un intangible. Esta diferencia sería un crédito mercantil, y lo que te pide la norma es que tú identifiques los activos intangibles y los valúes. Para poderlos identificar y evaluar está la NIF C8, que es específicamente de activos intangibles, en la cual te habla sobre cómo evaluarlos respecto también a su presentación y cómo hacer la revelación de los mismos. Carlita, Sí, perdón, adelante. Esta parte. Cabe mencionar que a pesar de que la mayoría de los activos intangibles tienen un valor o se puede determinar un valor, no siempre están reconocidos contablemente. Esa parte del registro contable muchas veces surge a través de una transacción, que es cuando la norma te permite reconocer, ahora sí en los libros contables, los activos intangibles que hayas adquirido, ¿no? Es tener en mente que una compañía per se puede nacer y puede ir creciendo y generar activos intangibles tales como una marca, una relación con clientes o un contrato con cliente que pueda tener. Pero, sin embargo, eso no tiene un valor en sus estados financieros. Estos registros contables surgen a través de una adquisición, es decir, la compañía adquiere la compañía B, en ese momento se detona el reconocimiento de estos activos intangibles, ¿no? Ahí es cuando un comprador ya le da valor y hace un pago en sí por estos activos intangibles. Nada más que quería puntualizar eso. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. También, bueno, la NIF C8 marca ciertas características que deben tener los intangibles para ser registrados como un activo intangible. Uno de ellos es que debe ser identificable, el activo debe ser vendible, cedible o arrendable, y debe carecer de sustancia física, o sea, no debe tener elementos materiales, y debe de generar beneficios económicos. Estos beneficios económicos puede generarlos o por un mayor ingreso o también por un ahorro en costos. El control, ¿cuándo la compañía tiene el control? Bueno, se dice que la compañía tiene el control cuando puede obtener beneficios económicos de los activos intangibles y cuando también puede restringir el uso a terceros el uso de los mismos. Si una partida no cumple con estas 4 características, no puede ser registrada como un intangible y más bien tendría que ir registrada como reconocido como un gasto. ¿Okay? Aquí vamos a ver, hay diferentes tipos de clasificaciones de los activos intangibles. Hay los que están relacionados con el mercado, donde podemos encontrar las marcas, las patentes, los nombres de portales o acuerdos de no competencia, los relacionados con la cartera de clientes. Aquí puede haber relación con clientes tanto contractual, cuando existe un contrato como tal,
O cuando hay recurrencia, aunque no haya un contrato firmado, también se podrían considerar activos sujetos a evaluación. Otro tipo de activos intangibles también son los que están relacionados con contratos o derechos. Aquí podemos ver pues, licencias de uso, contratos de publicidad, permisos de construcción, y los relacionados con tecnología, que aquí principalmente son patentes tecnológicas o softwares. Pues, la contabilización de un activo intangible generalmente se da con base en su vida útil. Cuando un activo es de vida definida, o sea, cuando hay factores legales o contractuales que limitan su vida, este activo debe amortizarse. Y generalmente es en línea recta. Y cuando no existen factores legales o contractuales que limiten su uso, entonces estos activos están sujetos a pruebas de deterioro anuales. Por el C15 o la NIC 36, que sería por normas internacionales. Ahora vamos a pasar a ver en lo que consisten cuáles son las metodologías para poder evaluar los activos intangibles. Aquí un punto importante es poder señalar que no existe un método estándar que te dé un valor irrebatible del activo intangible. Sin embargo, sí hay varias fórmulas aceptadas y parámetros que son utilizados a nivel mundial que te pueden dar una referencia de valor. Y también existen estándares internacionales que son como un marco de referencia que aportan pues, coherencia y transparencia a la metodología. Existen 3 enfoques fundamentales utilizados para la evaluación del valor de mercado de los activos intangibles. Estos son el enfoque de ingresos, el enfoque de mercado y el enfoque de costos. Cada uno de ellos va a depender en función de cuál es el activo que vas a evaluar y de la información que esté disponible. Perdón. Aquí hablamos un poco de cuáles son los tres enfoques. En el enfoque de ingresos, aquí la clave pues, es identificar cuál es el flujo que proviene del activo intangible que está sujeto a evaluación. Estimas los flujos futuros y los descuentas a una tasa de descuento. Dentro de este enfoque de ingresos existen varias metodologías. Las más utilizadas son o la de regalías, o la de excedentes, la de ganancias excedentes, o método de diferenciales brutos. Sobre estos vamos a platicar un poquito más a fondo más adelante con un ejemplo. Y bueno, también está el enfoque de mercado. El enfoque de mercado implica determinar el valor del intangible con base en transacciones comparables de la industria. Y finalmente, en el enfoque de costos, aquí cómo se determina el valor es conforme a los costos que se incurren para poder tener ese activo intangible. Por el costo de reproducción, que sería cuál es el costo de recrear ese activo intangible tal cual, o ese sería el de reproducción, o de reposición, cuáles serían los costos por reproducir ese activo, pero no el activo tal cual, sino uno similar. En el caso, no sé, de software, puedes ver cuáles serían tus costos de hora hombre dedicados a desarrollar ese software. O sea, ahí los vas contabilizando y con eso podrías determinar el valor del software a través del enfoque de costos. Ahora, aquí, en este ejemplo es el método de ahorro por regalías. Este método generalmente se utiliza para evaluar marcas, en donde el gran supuesto es cuál sería el valor que yo me estoy ahorrando por ser el dueño de la marca. Los elementos que hay que tomar en consideración para poder estimar el valor de una marca son, primero, definir cuál va a ser tu periodo de proyección, definir cuáles son los ingresos pues, asociados a esa marca en particular. Eso es muy importante, que deben ser ingresos solamente atribuibles a la marca que estás evaluando. Saber bien tu moneda funcional, porque en esa línea, si son dólares, tu tasa tiene que ir en dólares, tu tasa de descuento. Si son pesos, debe ir en pesos, tu tasa de descuento. Luego, otro punto importante en la evaluación de marcas son la tasa de regalías.
Y finalmente, bueno, tu tasa de descuento con la que traes a valor presente todos los flujos futuros. Y hay un elemento de valor de mercado que utilizamos en la evaluación de todos los intangibles, que es el beneficio fiscal de amortización, en el cual, en este punto también vamos a tratarlo más a fondo con Eric, pero aquí lo que utilizamos es, bueno, partes del valor del intangible que te está dando, el valor presente de los flujos, tu tasa de impuestos y los años en que puedes tú amortizar este intangible, que puede ir desde el 5, 10 o 15, que son los máximos que señala la ley del impuesto sobre la renta. El otro método que habíamos platicado, normalmente se utiliza para evaluar relación con clientes, que se llama Multi-Period Excess Earnings Method, el cual consiste básicamente en que tú partes de una utilidad después de impuestos y es como una cascada donde tú le vas eliminando a ciertos activos que contribuyen a tu flujo, a generar ese flujo de efectivo, pero que no son los que estás valuando. Entonces, tú le vas quitando esas cargas contributivas hasta aislar completamente tu flujo, que sería el que estaría involucrado en el activo intangible que estás valuando. Aquí esos activos, esos flujos también los descuentas a una tasa apropiada de descuento. Generalmente utilizamos un costo de capital y ya que lo descuentas, le sumas tu beneficio por amortización fiscal. Y finalmente, otra de las metodologías muy utilizadas y generalmente para evaluar contratos de no competencia es el with and without. O sea, aquí tienes dos flujos, el flujo que considera qué ingresos, costos y gastos tendrías al tú tener ese contrato de competencia, y otro flujo de cómo se vería impactado tu flujo si no contaras con este contrato de no competencia. Y la diferencia entre los dos flujos es lo que tú traes a valor presente y te puede dar el valor del contrato de no competencia, el cual también le sumas tu beneficio por amortización fiscal. Básicamente son estos puntos. Más adelante vamos a abrir el chat para preguntas y respuestas, y ahora sí les cedo el micrófono a Eric para que siga con el tema de la deducibilidad de los activos intangibles. Gracias. Muchas gracias, Carla. Antes de entrar a la parte fiscal, Carla, Roberto, me gustaría plantear dos temas aquí para el auditorio que posiblemente sean interesantes. La parte de la evaluación, como bien mencionabas, la basamos en normas de información financiera. ¿Qué sucede cuando me gustaría que platicaran qué sucede cuando hay empresas en México, pero que aplican una norma distinta, ¿no? Llámese US GAAP o alguna otra norma internacional. ¿Podríamos también reconocer intangibles? ¿También procede? ¿Hay alguna mecánica o cómo funciona ahí? Sí, claro, en realidad todas las normas mexicanas tienen su símil en las internacionales. Se hace lo mismo en realidad. Ok. Gracias. Y les decía que eran dos puntos. El otro era, en su experiencia, cuando llegan a las compañías que piden de su apoyo, hablo de ustedes en parte de departamento, porque pues somos J del Río, pero en el departamento que ustedes son los especialistas en evaluación de activos intangibles, ¿cuáles serían los principales activos que se han encontrado ya en la práctica, que las empresas desconocen que los tienen, pero que sí existen y pueden hacer la evaluación y reconocimiento? Perdón, aquí uno de los activos intangibles que muchas veces no lo tienen tan presente es que también se puede evaluar el know-how de las empresas, o sea, el capital humano. Sí, porque siempre lo limitamos a marcas, ¿verdad, Roberto? Pero sin embargo hay otros Lo- lo- intangibles que se puede tener una compañía. Sí, y déjame dar aquí también un poco de contexto de lo que vemos usualmente en el mercado. Lo que nosotros hacemos de parte de las transacciones de adquisiciones es que siempre vemos que los compradores dan un sobreprecio sobre las empresas. Casi en su mayoría, siempre vemos el famoso goodwill. Este goodwill no es otra cosa que una serie de intangibles que cuentan las compañías, ¿no? Una compañía siempre está interesada por todo lo que trae de intangible y que no necesariamente está capturado en un valor contable de la misma, ¿no? En un capital contable.
Preguntabas cuáles eran los principales activos intangibles que nos encontramos. Uno es básicamente el know-how de las compañías, que es muy importante, de cómo han venido haciendo las cosas y tienen algunos productos en particular que solamente ellos los desarrollen. Las marcas que siempre vienen implícitas, casi en todos los procesos encontramos marcas. Encontramos muchas veces relaciones con clientes. Carla ya mencionaba que las relaciones necesariamente tienen que estar a tema contractual. Vemos compañías que tienen relaciones con clientes de más de 5 o 10 años y que se han venido manejando simplemente con órdenes de producción, órdenes de servicio, las cuales no están documentadas, sino que simplemente han tenido una relación con ellos, ¿no? Vemos este tipo de tangibles ahora con todo el tema que se ha venido moviendo el mercado en temas de tecnología. Vemos muchos que se tiene que reconocer. Y nuevamente, insistiendo en el caso de que de raíz muchos intangibles no están reconocidos en la entidad que está vendiendo. Sin embargo, cuando se hace la compra, sí o sí se requiere reconocer estos intangibles, dado que parte del precio es en función a que estas compañías tienen estos intangibles, ¿no? Y me gustaría puntualizar dos temas también que vemos del lado de las transacciones, donde seguramente hay dudas porque lo hemos visto muy, muy seguido en el mercado y que tienen una implicación fiscal bien diferente cada una de ellas. El primero es que cómo se documentan las transacciones de las compañías a través de una compra de acciones o a través de una compra de activos, ¿no? Contablemente nosotros, y lo que te menciona la norma de adquisición de negocios es que nos vayamos a la sustancia económica y no nos importe tanto cómo se haya estructurado. Y aquí es donde surge un divorcio con lo fiscal, ¿no? Nosotros vemos la compra de las acciones, ya sabemos que tenemos que hacer un reconocimiento del negocio como si fuera una adquisición de negocio, que es muy simple, vienen las acciones, estoy adquiriendo el negocio y hacemos este cálculo que mencionaba Carla de reconocer cada uno de los intangibles, identificarlos, valuarlos y darles un valor y reconocerlos en la consolidación cuando lo hace la compañía compradora con la compañía vendedora. No se reconocen estos intangibles a nivel de la compañía, que quede muy claro eso. Y después tenemos muchas de las compañías duran las compras a través de una venta de activos. Esta venta de activos puede incluir empleados hacer una sustitución patronal y un traspaso de empleados, pueden vender los activos tangibles, que son los activos fijos, pueden venderle también los listados de clientes, contratos con clientes, pero a ciencia cierta, desde el lado contable, nosotros hacemos un análisis de decir, esta transferencia de estas diferentes partidas constituye un negocio, sí que lo constituye, hacemos básicamente la misma metodología. Hemos visto que en las transacciones, ahí con acciones es un tratamiento, con activos es otro tratamiento, que me gustaría ahorita que lo comentara. Bueno, doy ese contexto porque sé que es una de las dudas que siempre están en el mercado. Adelante. Sí, seguro. Siempre para efectos fiscales es bueno conocer, como dice Roberto, desde el origen, ¿no? Cómo se adquirió el negocio, si fue a través de la compra de intangibles, compra de acciones. Y hablando de saber los antecedentes, pues yo me iría en la parte fiscal desde los orígenes. Siempre para lograr ubicar qué trata una operación dentro de una compañía es hacernos las preguntas básicas de todo en la vida, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué, etcétera? Entonces, es identificar primero qué son, si son o no son deducibles, que es lo interesante, lo importante, ¿no? Al final es uno de los valores agregados, ver fiscalmente con estos intangibles, qué pasa con la evaluación, ¿no? Si son deducibles y cuándo se deducen y hasta qué monto y cómo aplica, cómo sería la mecánica deducible, ¿no? Entonces vamos a identificarlos, les repito, para efectos fiscales, ¿qué son? ¿Qué son los activos intangibles? Bueno, tendríamos que irnos a las definiciones de ley. ¿Por qué? Porque pues, es una norma de aplicación estricta, menciona por ahí el propio Código Fiscal de la Federación. Entonces tenemos que irnos a la redacción, a leer lo concerniente a esta parte, de lograr ubicar en la ley del impuesto de la renta qué son para esta ley los activos intangibles, ¿no? Y repito, tendremos que ir a una sección por ahí que está en el título 2, capítulo 2 de las personas morales, donde nos define
donde podamos encontrar qué es un gasto diferido, ¿no? Y recordemos que una de las ventajas es que estos activos intangibles o las reglas de ley de impuesto a la renta también aplican o remiten a las personas físicas a seguir estas reglas. Entonces, lo mismo para una empresa que para una persona física podría ser las mismas características que reúne para un activo intangible, ¿no? ¿Y qué encontramos en el impuesto a la renta? Por ejemplo, 32, pues dice que para los efectos de esa ley se consideran inversiones los activos fijos, que es lo que más estamos acostumbrados a conocer o identificar, la maquinaria, el mobiliario, los vehículos, esos son los activos fijos, pero son inversiones, pero también menciona que son los gastos y los cargos diferidos. Y entonces por ahí nos tenemos que ir a identificar qué es un gasto diferido y vemos que cumple con toda la definición que nos acaba de dar Carla y Roberto sobre un activo intangible, ¿no? Dice, pues son los activos intangibles representados por bienes o derechos. Intangibles, ¿qué es esto? Pues que no se pueden tocar, ¿sí? La diferencia es que el activo fijo sí se puede tocar, el intangible no, sí existe, puede tocar y está representado incluso por derechos y que permiten, repito, y sigue la ley dando la descripción que ya nos ayudó a dar Carla de la parte financiera, de pues, oye, te ayuda a mejorar la calidad o aceptación de un producto, de usar, disfrutar, explotar un bien por un periodo limitado inferior a la duración de la actividad de la persona moral y por ahí sigue la redacción, pero esto es con lo que nos quedaríamos. Entonces, a manera de resumen o ya sentando, ¿qué es un activo intangible? Bueno, pues es un gasto diferido, pues está dentro de las inversiones, ¿sí? Ya, repito, logramos identificar que es un gasto diferido que se encuentra dentro de las inversiones. Y la pregunta, oye, ¿son deducibles o qué sucede con ellos? Bueno, si son deducibles, para los mismos efectos, por ahí hay una sección 1 del mismo título donde nos dice, pues, qué podemos ser deducible, ¿no? Recordemos que para efectos de la ley de impuesto a la renta o el objetivo de esta ley es gravar los ingresos. Por ahí decimos, bueno, es que la mecánica nos lleva a calcular una base, multiplicarlo por una tasa, sí, pero siempre graba todos los ingresos. ¿Y qué es lo que contiene? Pues quizá esos ingresos es posible que aplique unas deducciones, las cuales incluso son opcionales. Es decir, el contribuyente si quiere aplica o no, pero obviamente lo que buscamos siempre es aplicarlas. ¿Para qué? Para reducir esa base de ingresos, ¿no? Entonces, ahí en esa parte de las deducciones vamos a encontrar alrededor de 10 deducciones reconocidas por la ley, que va desde el costo de ventas, los gastos netos, los descuentos de devoluciones y rebajas sobre ventas. Me habla de cuentas incobrables, puedo ser deducibles, el ajuste anual por inflación, cuando me dé deducible, etcétera. Pero lo que nos importa a nosotros, fracción 4, que es la de inversiones. ¿Por qué esta fracción 4 nos interesa? Porque ya vimos que el gasto el gasto diferido es una inversión. Entonces, al ser una inversión, la fracción 4 me dice que sí son deducibles, pero no perder de vista todos los demás, ¿no? Que sean estrictamente indispensables. Y esto nos va a ayudar con el análisis, con la evaluación que hacen los equipos especializados en evaluación de activos intangibles, pues a comprobar, es una variante más que nos ayuda a comprobar que es estrictamente indispensable. ¿Por qué? Porque obviamente lo van a ligar al ingreso. Entonces de ahí ya partimos que nos permite generar ingreso, por lo tanto cumple con el requisito de ser estrictamente indispensable. Debidamente registrado en contabilidad, y no se refiere al tallar lápiz y cargar y abonar, sino también recordemos que la contabilidad es toda aquella documentación que forma parte integral de la misma. Entonces encontramos también expedientes, archivos, evaluaciones, peritajes. Entonces todo el tener los archivos intangibles debidamente evaluados y con una mecánica o soportados, pues nos ayuda a comprobar que están debidamente registrados en. Y algo que a últimos años ha tomado relevancia, que está por ahí en el Código Fiscal de la Federación, oye, razón de negocios, que exista el por qué yo tengo esa marca, por qué yo tengo ese intangible, cómo lo justifico, pues nada mejor que tener estos análisis de evaluación de activos fijos, ¿no? Razón de negocios, cuidar la parte de que el beneficio fiscal no sea mayor al beneficio económico con ciertas reglas, pero al final en lo que nos ayuda a la evaluación es a cumplir también con estos otros requisitos, a que no nada más yo comience a deducir las inversiones en activos intangibles simplemente porque yo sé que existen, pero aquí ya me ayuda a tener una cantidad, un monto y a justificarlos y tener el soporte de toda esta inversión, ¿no? Que ya quedamos que los activos intangibles es una inversión. Al ser una inversión, ¿cómo y cuándo se deducen? Bueno, tienen que aplicarse las tasas máximas
perdón, y que son tasas máximas. Yo a lo mejor determino que me conviene deducirlos o pretendo deducirlos al 5 o 10% anual, nada más siempre cuidar que no pueden ir más allá del 15% anual, porque así lo define la ley, ¿no? Que aplica para lo que es regalías, asistencia técnica, así como para otros gastos diferidos, que ya recordamos los activos intangibles. Entonces, en esta parte incluso reconoce los permisos de explotación como tal. Entonces, si son deducibles, 15% anual, podríamos resumirlo. Pero ¿qué monto se hace deducible? Y esto va de la mano de lo que comentaba Roberto y Carla. Para efectos del impuesto a la renta, aquí hay un divorcio, como mencionaba Roberto, entre la parte financiera y la parte fiscal, donde lo que yo puedo hacer deducible son las cantidades que haya pagado para generar ese intangible. Per se, la propia valuación no lo podría hacer deducible. Sin embargo, sí me ayuda a esta parte de reconocer que existe un pago que yo hice que no fue un sobreprecio. ¿Sí? Y más adelante lo vamos a ver por qué. Pero de manera general, pues sí se hacen deducible las cantidades erogadas para generar el intangible. Y hay otras consideraciones que por ahí luego perdemos de vista, pero que sí considero que vale la pena poner sobre la mesa, ¿no? Les decía, es sumamente importante contar con el avalúo, contar con la mecánica, con el soporte, con el expediente, porque nos ayuda a identificar la y que no fue nada más la erogación, es decir, no nada más el pago, sino que hay algo que soporta ese grueso de la operación, de la salida del flujo hacia la compra de algún intangible, ¿no? Recordemos que el crédito comercial no es deducible. ¿Y qué es el crédito fiscal? Incluso existen criterios de la autoridad del Servicio de Administración Tributaria. Después nos dice que el crédito comercial no es deducible y lo engloba en lo trata de definir como el sobreprecio que paga un contribuyente por la adquisición de un bien. No habla ni de negocio ni de empresa, habla de un bien. Entonces dice, oye, este sobreprecio, de acuerdo al artículo 28 en la fracción 12, nos dice que el crédito comercial no es deducible, está muy claramente especificado. Entonces, el tener la evaluación de los intangibles nos ayuda también a sortear esta parte de que me lo vayan a mí a considerar no deducible. ¿Por qué? Porque no es como tal un crédito comercial que estoy pagando, sino que estoy pagando el valor de un intangible, ¿sí? También nos ayuda, ya les decía, la parte de la materialidad, tanto para hacerlo deducible como incluso justificar el ingreso. ¿A qué me refiero con esta parte? De que posiblemente yo cobre, después de adquirir un intangible, yo cobre por o esté dentro de mis ingresos del contribuyente el facturar los ingresos por el uso de este intangible, pero quien me haga mí podría tener problemas con su deducibilidad si no existe o si no está soportada la materialidad de que efectivamente existe un intangible por el que está pagando, está evaluado y si se tiene por lo mismo, porque es algo que está en el aire, que es intangible, que no se puede ver, la autoridad sí necesita tener comprobado defense files que compruebe el por qué estoy haciendo deducible los pagos por estos intangibles, ¿no? No perder de vista el tema de los esquemas reportables, que también está en el Código Fiscal de la Federación, pero aplicaría, es un tema de análisis, pero repito, hay que tomarlo en cuenta cuando son operaciones intercompañía, que se transmitan activos intangibles de difícil valoración, pero aún así menciona la difícil valoración cuando no existan comparables, cosa que pues por lo regular sí se utiliza. Entonces no perderlo lo de vista, pero incluso esta parte nos podría ayudar a no tener que reportarlo. Y aunque se tuviera que reportar, en teoría no pasa nada, es decir, es un esquema que se reporta, más no significa que no sea deducible, ni mucho menos, pero que sí la autoridad lo podría tener ahí en cuenta para preguntarnos por él, pero repito, solo cuando no existan comparables, que en este caso, pues en el trabajo sí se hacen, en la operación o en la evaluación sí se buscan, y entonces nada más, si sí existen, no nos aplicaría, ¿no? Y por ahí también recordarles, para efectos fiscales, una ventaja de la evaluación de los activos intangibles es que por ahí del 2021 modificaron el código para incluir una cuarta fracción en el artículo 151 bis, donde nos permite garantizar el interés fiscal con activos intangibles también. ¿Qué es esto? Toco madera, pero si algún día por la auditoría, por la parte de la auditoría o de la autoridad fiscal,
y nos toca justificar, nos toca garantizar el interés fiscal, repito, toco madera, no esperemos llegar hasta ahí. La autoridad siempre ha buscado el asegurar depósitos, cuentas bancarias, acciones, bonos, y, pero en 2021 lo modificaron y considera también como sujetos de garantizar interés fiscal o sujetos de embargo los activos intangibles. Entonces, el tener estas evaluaciones nos podría también ayudar a justificar ante las autoridades en estos extremos, decir, oye, también tengo un activo intangible, el cual podría darlo en garantía, pero eso ya es a consideración de cada empresa, pero sí es importante, ¿no? Desde 2021 se adecuó esta parte del Código Fiscal de la Federación, entonces, bien, esto es relevante y nos lleva a reconsiderar, replantear en la empresa, en la compañía, si es posible o si vemos las alternativas de llevar a cabo el trabajo de evaluación de activos intangibles. Adelante, Roberto, Carla. No sé si quieren que procedamos a las preguntas y respuestas o si quieren agregar algo más. Sí, perdón, y justo que mencionas que hay un par de preguntas, por aquí estamos viendo un par muy interesante. Algunas tienen que ver de carácter más técnico de cómo ya hacer la evaluación per se de un intangible. Si quieres, Carla, puedes dar contexto del tema de WACC, costo de capital y un poco de las metodologías a aplicar. Claro que sí. Aquí una de las preguntas dice, ¿cómo sé si aplico una WACC o un costo de capital como tasa apropiada de descuento para mi intangible? Aquí lo fundamental está en función del riesgo percibido del flujo de ese activo intangible en particular. Cuando el flujo es independiente del activo en particular, ahí normalmente utilizamos un costo de capital. Y cuando este flujo está asociado fuertemente a toda la empresa, ahí se puede utilizar una WACC. Otra de las preguntas es, ¿cómo identificar un activo intangible en mi empresa? Bueno, aquí tendríamos que hacer un análisis para ver cuáles son los activos que contribuyen en la generación del flujo de la empresa como tal, para empezar a identificar cuáles podríamos estar considerando como un activo intangible. Sí, ¿Cómo saber? Perdón, adelante. perdóname, si quieres, doy también un poco más de contexto de cómo lo hacemos en sí, en la práctica. Usualmente nos sentamos con el dueño, el CFO, el director de operaciones, y empezamos a preguntarle qué es lo que genera valor en cada una de las compañías. Tengamos en cuenta que para identificar un intangible, la norma nos pide 3 requisitos principales, ¿no? Uno de ellos es que lo pueda controlar. Otro muy importante es que me otorgue futuros, que esto puede ser un ingreso, que puede ser un ahorro, que al tener este intangible lo pueda tener. Y el tercero es que sea identificable, entonces que yo lo pueda claramente identificar que es dentro de las compañías, ¿no? Mucho de lo que decíamos es, oye, a ver, pues tiene una marca registrada, pues seguramente vamos a ver qué tanto esa marca te ayuda en la generación de los productos, perdón, de la venta de los servicios, ¿no? O también vamos preguntando, ¿cómo haces tú los productos? ¿Cómo te diferencias en el mercado con tus competidores? ¿Cuál es tu forma de hacer el negocio? Que muchas de las veces, independientemente que esté registrada a través de una marca o una propia patente, a veces no lo está, pero es simplemente la compañía que se diferencia al hacer procesos diferentes que otras compañías. Propias patentes, vamos viendo, oye, tienes patentes y vamos identificando intangibles. Desarrollaste un software interno, ¿no? Un software que pudiera dar valor y que dices, oye, tengo control sobre el mismo, sí, es identificable, claro, tengo un software. Inclusive ese hay un mercado que pudiera yo vender, ¿no? ¿Y qué beneficios económicos futuros me da? Bueno, tal vez estoy ahorrando dentro de mis costos, yo ya tengo un ahorro, una eficiencia importante al haber desarrollado este software, ¿no? Tal vez no me ayuda para la venta, pero me ayuda para los costos. Entonces, en identificar el intangible debemos de tener siempre en mente estas 3 cosas, que lo pueda controlar, que lo pueda identificar y que me permita tener beneficios económicos futuros. Y de ahí me agarro otra pregunta que dice, ¿el tiempo que tiene una empresa como un valor intangible? Pues yo te diría, tal vez en sí el tiempo, no necesariamente, pero implícitamente podría decir que hay cosas intangibles dentro, ¿no? Si veo que una compañía tiene mucho tiempo en el mercado
y empiezo a ver su cartera de clientes, tal vez la propia cartera de clientes ya es un intangible al tenerlos más de 3 años, más de 4 años, nosotros ya estamos pensando que una relación con clientes puede tener un valor, ¿no? Puede ser eso, el know-how que ya decía, que lo puedas hacer diferente, algunos procesos que puedas tener registrados o no, que te hagan diferente a la competencia y que sepas qué son y sepas qué ventajas competitivas te da hacia el mercado, qué valores te puede otorgar. Entonces, en sí el tiempo no, pero seguramente una compañía que lleva tiempo es porque trae algo implícito de sus intangibles. Si quieres, Carla, la de la metodología para... Solo nos faltó, ¿cómo saber qué metodología debo aplicar para evaluar un intangible y de qué depende? Aquí está en función del tipo de intangible y de la información que esté disponible. Con base en esos 2 puntos es en lo que defines qué metodología debes utilizar. Okay. No sé si hay alguna otra pregunta. Adelante, Robert. No, me gustaría dar también un poco un ejemplo que vimos recientemente en función de los intangibles de una compañía que nosotros estamos adquiriendo, estamos asesorando a un comprador y al revisarla en el vendedor, cómo nació ese intangible, como bien lo decía Eric, para ver si viene de alguna adquisición de un negocio, si adquirió el propio intangible. Y lo que nos dimos cuenta es que básicamente habían hecho una evaluación interna y le dieron un valor a este intangible con un abono al capital, ¿no? O sea, crecieron su intangible como activos y crecieron su capital. Esto de entrada no es permitido por las normas contables y tampoco es un tema de deducibilidad. Pero nos hemos encontrado en el mercado muchas de estas estrategias que ahorita ya Eric nos contará un poquito qué es lo que está haciendo las autoridades encaminadas hacia estos temas y más como qué temas de control ya tienen. Pero mi comentario va un poquito más enfocado en que no aunque tengamos intangibles y que sepamos que tienen valor, los podemos reconocer en las compañías. Tiene que haber alguna situación que lo detone, ya sea de alguna transacción en el mercado, ya sea que se haya invertido en generar ese intangible y lo que se haya invertido, eso sí lo puedes deducir, lo puedes reconocer. Pero todo aquello que hayas generado en el pasado no necesariamente tiene un beneficio fiscal que lo puedas deducir. Sí puedes tener un beneficio implícito en el valor de tu compañía, pero tampoco necesariamente reconocido como una partida dentro de tus estados financieros. Claro, es de mucho cuidado, de puntos finos le llaman, ¿no? Esta parte de identificar bien qué hacer con el intangible cuando se tiene. Es bueno tenerlo, saber lo que se tiene, evaluarlo, pero saber qué hacer también con ese intangible, ¿no? En la parte fiscal, con el tema de amarres de CFDI y de la contabilidad en tiempo real que tiene la autoridad fiscal, ya también ha ido acotando, ha ido interrogando e investigando sobre estas partidas que en la conciliación contable fiscal se metían, que era deducción de algunos activos intangibles que no tenían el soporte, ¿no? Que no habían sido pagados, que no había habido una transacción como tal, sino que un reconocimiento. Y en el mercado, desgraciadamente, se siguen encontrando estas, llamémosle tipo planeaciones, se les decía, en el que te plantean incluso que te incrementa el capital, que te genera cuca, que te hace el beneficio de la deducción, etcétera. Sí hay que verlo, como le decía al inicio, Roberto, si se compran acciones o se compra el negocio o el intangible o qué se hace, para de ahí partir tanto lo financiero como lo contable y lo fiscal sobre todo. Sí. No sé si hay alguna otra duda que quieran incluir en el chat para ondear más en el tema. Gracias, Roberto, Carla, Eric. Pues tal vez un poquito a título personal. Sé que, por ejemplo, al momento que realizamos alguna metodología, hay una recomendación o sugerencia para realizarse cada determinado tiempo. Me refiero, por ejemplo,
Cuando hacemos en la parte física un cálculo de inventario, se tiene que hacer cada año o lo que la empresa determine este nuevo conteo de inventarios. Cuando hacemos una evaluación de un intangible, por ejemplo, una marca, en donde tal vez a lo largo del tiempo puede que esa marca crezca en el impacto de percepción del cliente final o puede que baje, es recomendable hacer nuevamente la evaluación cada cierto tiempo o cómo funciona un poquito ahí. Mira, como lo hemos visto, no hay per se un requerimiento que te pida, oye, vamos a hacer las evaluaciones de cierta forma en aquellos intangibles que no están registrados. En aquellos intangibles registrados, sí hay un requerimiento en el cual tú año con año tienes que someterlos a una prueba que le llaman de deterioro, la cual es básicamente evaluar tu marca y saber si tu valor de mercado de esa marca es más alto que el que está reconocido contablemente. Si es más alto, la dejas así. Si es más bajo, tendrías que deteriorar tu marca o tu intangible, cualquiera que sea, ¿no? Para temas contables, digamos que está registrado en estados financieros. Y nos vamos a dos temas ahí, uno que es vida definida y que es vida indefinida. En aquellos en los que vida definida, pues ya los llevas amortizando y los vas impactando poco a poco para llevarlo a los resultados, ¿no? Ahora bien, aquellas compañías que están en algún proceso de compraventa o que están buscando inversión, lo que sí vemos es que evalúan sus negocios y evalúan sus intangibles implícitos en los mismos, ¿no? Lo hacen de forma periódica. Algunas que ya tienen capital inclusive también lo hacen de forma periódica, y periódica me refiero a una vez al año, en las cuales a sus inversionistas le dan certeza, por un lado, que el negocio va bien o que aquellos intangibles que hacen que el negocio vaya bien tienen algún valor, ¿no? Sí lo vemos en el negocio de esa forma. Te digo, no, aquellos que no están reconocidos no hay per se un requerimiento, y de aquellos que están reconocidos hay que hacerle pruebas de deterioro anuales para ver si siguen valiendo lo mismo para efectos contables. Es correcto. Y para efectos fiscales, fíjate, también tiene una implicación. Si se trata de activos reconocidos y en el estado financiero y que para efectos fiscales están amortizándose o se van haciendo deducibles periódicamente, en esa prueba de deterioro, si llega al caso o al extremo en que ya no es bueno o no va a generar ya más ingresos, también por la parte fiscal incluso la parte aún no deducida se puede hacer deducible en el ejercicio en el que eso suceda. Entonces también es un tema de revisión. Muy bien, muchas gracias. Pues me parece que hasta ahorita son todas las preguntas. De igual manera, hacia adelante vamos a compartir sus datos de contacto a los asistentes y presentes para que puedan contactarlos tal vez de manera directa si es que tuvieran alguna duda o que surgiera Quito, soy posterior. yo. Me corté un poquito, ¿verdad? No sé, ¿alguien más si tenga alguna duda en el... Te perdimos un poquito, Luisa, ¿nos escuchas? Sí, ya. Ah, ya, ¿Ustedes? listo. Una disculpa. Genial. Pues bueno, creo que comentaba que de igual manera vamos a quedar en contacto con ustedes para alguna pregunta que surja posterior al webinar y bueno, mandarles de todas formas la presentación a nuestros asistentes y quedar en contacto para futuras dudas que pudieran surgir o pues comentarios o recomendaciones, ¿no? Con mucho gusto. Claro, con todo gusto. Claro que sí. Muchas Pues gracias. bueno, ¿algún comentario final que gusten hacer? De mi parte, que a sus órdenes para cualquier tema relacionado con temas de evaluación de negocios intangibles, con muchísimo gusto. Invitarlos a hacer esta retroinspección con apoyo de los profesionales para analizar si su empresa existe algún intangible, buscándole muy seguramente, si a Roberto, si ya tienes años en el mercado, es por algo y ese algo hay que identificarlo. Así es. Ya. Muchas gracias. Pues Gracias. excelente.
Muchísimas gracias, Carla, Eric, Roberto. De muchísima valía la información y es algo que sin duda es esencial para los libros y para los temas fiscales y financieros de toda empresa. Muchísimas gracias por compartirlo y quedamos en contacto. Al contrario, gracias. Un placer Buen como día a siempre. todos. Que estén bien. Buen día a todos. Buen día. Hasta luego. Bye bye.